Capítulo 22. Diario de Jonathan Harker, 3 de octubre. Como tengo que hacer algo, porque si no voy a enloquecer, me he puesto a escribir en el diario. Son ahora las 6 y vamos a reunirnos en el despacho dentro de media hora para comer algo, ya que tanto el doctor Van Helsing como el doctor Seward están de acuerdo en que si no comemos, no podremos estar en plena forma. Y bien sabe Dios que hoy necesitaremos estar en plena forma. Tengo que seguir escribiendo siempre que tenga un momento libre, porque no me atrevo a pararme a pensar. Tengo que anotar todos los detalles, tanto los importantes como los insignificantes. Puede que al final sean los más insignificantes los que nos resulten más reveladores. Es imposible que las revelaciones, grandes o pequeñas, puedan llevarnos a una situación peor de la que hoy soportamos. No obstante, debemos confiar y tener esperanza. La pobre Mina acaba de contarme, con las lágrimas corriéndole por sus adorables mejillas, que es en las dificultades y las adversidades donde nuestra fe se pone a prueba, que debemos seguir confiando y que Dios nos ayudará hasta el final. El final, Dios mío, ¿qué final? A trabajar, a trabajar. Cuando el doctor Van Helsing y el doctor Seward regresaron de ver al pobre Renfield, examinamos a fondo lo que debíamos hacer. Primero, el doctor Seward nos contó que cuando bajó con el doctor Van Helsing a la habitación de Renfield, lo encontraron tendido en el suelo, medio muerto. Tenía el rostro cubierto de magulladuras y aplastado, y rotos los huesos del cuello. El doctor Seward preguntó al guardián que vigilaba el pasillo si había oído algo. El hombre dijo que estando sentado, confesó que un poco adormilado oyó voces en la habitación, y a continuación Renfield gritó estrepitosamente varias veces: «Dios, Dios, Dios». Después oyó el ruido de alguien que caía, y cuando entró en la habitación lo encontró tendido en el suelo, boca abajo, exactamente como los doctores lo habían visto. Van Helsing preguntó si había oído voces o una voz, pero él contestó que no sabría decirlo, que al principio le había parecido que eran dos personas, pero como no había nadie más en la habitación, es posible que solo se tratara de una. Podría jurar, si fuera necesario, que el paciente pronunció la palabra Dios. El doctor Seward nos dijo, cuando nos quedamos solos, que no deseaba profundizar más en el asunto. Había que tener en cuenta la posibilidad de una encuesta, en la que no podrían valerse de la verdad, ya que nadie les creería. Por lo tanto, pensó que con el testimonio del guardián podría redactar un certificado de defunción por accidente, por caída de la cama. En caso de que el juez lo solicitara, habría una investigación oficial, y el resultado sería necesariamente el mismo. Cuando empezamos a discutir cuál debía ser nuestro próximo paso, lo primero que decidimos fue que Mina fuera puesta al corriente de todo, que no había que ocultarle nada, por doloroso que fuese. Ella misma aprobó la sensatez de tal propuesta y daba lástima verla tan valiente y no obstante tan afligida y tan completamente desesperada. «No debe haber más ocultaciones», dijo Mina. «Por desgracia ya hemos tenido demasiadas, y además no hay nada en el mundo que pueda causarme más dolor del que ya he soportado, del que ahora sufro. Pase lo que pase, saberlo me proporcionará nuevas esperanzas o nuevos ánimos». De repente, Van Helsing, que la había estado mirando fijamente mientras ella hablaba, le dijo tranquilamente:
mi querida Madame Mina, ¿no tiene miedo, no ya por usted, sino por los demás, después de lo que ha sucedido? Los rasgos de ella se endurecieron, aunque sus ojos brillaron con la devoción de un mártir al contestar: no, porque ya he tomado una decisión. ¿Cuál?, preguntó el profesor amablemente, mientras los demás escuchábamos en silencio, pues cada uno a nuestra manera teníamos una vaga idea de lo que ella quería decir. Su respuesta fue directa y natural, como si se limitara a constatar un hecho: que si descubro en mí y pienso observarme concienzudamente la menor señal de peligro para cualquiera de los que amo, moriré. ¿Se quitaría la vida usted misma?, preguntó Van Helsing con voz ronca. Lo haría, a no ser que algún amigo que me ame quisiera evitarme tal sufrimiento y una tentativa tan desesperada. Y miró significativamente al profesor mientras hablaba. Van Helsing estaba sentado, pero entonces se levantó, se acercó a ella y poniéndole una mano en la cabeza, le dijo solemnemente: «Hija mía, cuente usted con ese amigo, si fuera por su bien. Yo mismo asumiría la responsabilidad ante Dios de proporcionarle esa eutanasia, incluso en estos precisos momentos, si eso fuese lo mejor para usted. Es decir, si fuera necesario. Pero, hija mía». Por un momento pareció ahogársele la voz y un sollozo se le escapó de la garganta, pero logró contenerse y proseguir. «Aquí hay varias personas que gustosamente se interpondrían entre usted y la muerte. Usted no debe morir. No debe morir a manos de nadie, pero menos aún por su propia mano. Hasta que no muera realmente el que ha mancillado su plácida vida, usted no debe morir, porque mientras él siga siendo un no muerto, la muerte la convertiría a usted en lo que él es. No, debe usted vivir. Tiene que esforzarse y procurar vivir, aunque la muerte le parezca una bendición inefable. Debe luchar contra la propia muerte, tanto si se presenta ante usted con sufrimiento como con gozo, de día o de noche, estando a salvo como en peligro. Por la salvación de su alma inmortal, la exhorto a que no muera, o mejor dicho, a que ni siquiera piense en la muerte, hasta haber conjurado este horrible mal». La pobrecita se puso mortalmente pálida, y tembló y se estremeció, como había visto que tiemblan y se estremecen las arenas movedizas cuando sube la marea. Nos callamos todos, ya que no podíamos hacer nada. Finalmente se calmó y, volviéndose hacia el profesor, le dijo amablemente, aunque con gran pesar, a la vez que le tendía su mano: «Le prometo, mi querido amigo, que si es voluntad de Dios que yo viva, me esforzaré por lograrlo hasta que, si entra dentro de sus cálculos, haya pasado este horror». Se mostraba tan bondadosa y valiente que todos sentimos que nuestros corazones cobraban nuevos ánimos para trabajar y soportar lo que fuese por ella, y empezamos a discutir lo que íbamos a hacer. Yo le dije que íbamos a darle los documentos que guardábamos en la caja fuerte, así como todos los diarios, cartas y grabaciones que pudiéramos necesitar en el futuro, y que debía guardar esos informes como lo había hecho antes. Le agradó la perspectiva de tener algo que hacer, si es que se puede hablar de agrado en un asunto tan siniestro como este. Como de costumbre, Van Helsing se había adelantado en sus pensamientos a todos nosotros y había previsto un ordenamiento preciso de lo que debíamos hacer. «Posiblemente hicimos bien», dijo,
cuando, en nuestra reunión después de la visita a Carfax, decidimos no hacer nada con los cajones de tierra que allí encontramos. De haberlo hecho, el conde hubiera podido adivinar nuestro propósito y sin duda habría tomado medidas con antelación para impedir que hiciéramos otro tanto con los demás cajones. En cambio, ahora no conoce nuestras intenciones. Es más, con toda probabilidad ignora que podemos esterilizar sus madrigueras para que no pueda utilizarlas como antaño. Ahora sabemos bastante más acerca de su distribución y, por tanto, cuando hayamos registrado la casa de Piccadilly, podremos seguirle la pista hasta el último de los cajones. Tenemos todo el día de hoy para nosotros. De él depende nuestra esperanza. El sol que al salir esta mañana iluminó nuestra aflicción, ahora nos protege con su trayectoria. Hasta que se ponga esta tarde, ese monstruo tiene que conservar la forma que ahora tiene. Está confinado dentro de los límites de su envoltura terrenal. No puede fumarse en el aire ni desaparecer por las rendijas o los resquicios o las grietas. Si quiere atravesar una puerta, tendrá que abrirla como cualquier mortal. De modo que tenemos el día entero para descubrir todas sus madrigueras y esterilizarlas. Y si no podemos atraparle y destruirle, al menos le acorralaremos en algún lugar donde tengamos la seguridad de poder hacerlo a su debido tiempo. Al oír eso me levanté de un salto, ya que no podía dejar de pensar que los minutos y segundos de los que dependían la vida y la felicidad de Mina se nos estaban escapando mientras hablábamos en lugar de actuar. Pero Van Helsing levantó su mano a modo de advertencia. «No, amigo Jonathan», dijo, «en esto el camino más rápido es el más largo, como dice el proverbio de ustedes. Cuando llegue el momento, actuaremos todos y lo haremos con apremiante rapidez. Pero piense que lo más probable es que la clave de la situación esté en esa casa de Piccadilly. Es posible que el conde haya comprado muchas otras casas, de las que tendrá escrituras de compra, llaves y demás. Tendrá también papel timbrado y talonario de cheques. Esas y otras muchas pertenencias las debe tener en alguna parte. ¿Por qué no en un lugar tan céntrico y tranquilo como Piccadilly, de donde puede entrar o salir a cualquier hora por la puerta principal o por la de atrás, sin que nadie lo advierta en medio del enorme tráfico? Iremos allí y buscaremos esa casa, y cuando sepamos lo que contiene, haremos lo que nuestro amigo Arthur llama, en su jerga cinegética, taponar las madrigueras, y así acorralaremos a nuestro viejo zorro. ¿No les parece? En tal caso, vayamos enseguida, grité. Estamos perdiendo un tiempo precioso, muy precioso. El profesor no se movió, sino que se limitó a decir, ¿y cómo vamos a entrar en esa casa de Piccadilly? Como sea, grité, forzaremos la puerta si es preciso. ¿Y qué pasará con la policía? ¿Qué dirán?, contestó el profesor. Aquello me desconcertó, pero pensé que si pretendía que nos demorásemos, sus buenas razones tendría, de modo que le dije lo más calmado que pude. No espere más de lo necesario, profesor. Ya sabe usted, por supuesto, el suplicio que estoy padeciendo. Ay, hijo mío, claro que lo sé, y desde luego no desearía aumentar su angustia. Pero piense, ¿qué podemos hacer hasta que todo el mundo se ponga en movimiento? Entonces será el momento de actuar. He estado pensándomelo mucho, y me parece que el método más sencillo es el mejor. Queremos entrar en la casa, pero no tenemos llave. ¿No es así? Asentí.
Ahora suponga que fuese usted en realidad el propietario de esa casa, pero a pesar de eso no pudiera entrar, y piense que no tuviera alma de ladrón. ¿Qué haría? Buscaría a un honrado cerrajero y le encargaría que me deserrajara la cerradura. Pero la policía podría entrometerse, ¿no es cierto? Oh, no, no ocurriría eso, si supiera que el hombre ha sido contratado como es debido. En ese caso, dijo el profesor sin quitarme los ojos de encima, lo único que podemos temer es que alguien ponga en duda que la persona que ha contratado al cerrajero no sea en realidad el propietario y que los policías no crean que actúe de buena fe. Sin duda, los policías de su país deben de ser celosos cumplidores de su deber y astutos, oh sí, muy astutos, para leer en el corazón de la gente, si se preocupan de tales asuntos. No, no, amigo Jonathan, puede ir a descerrajar las cerraduras de un centenar de casas deshabitadas de este Londres suyo, o de cualquier otra ciudad del mundo, que si lo hace usted como es debido y dentro de los horarios en que suelen hacerse estas cosas, nadie se entrometerá. En cierta ocasión leí lo que le ocurrió a un caballero que poseía una casa magnífica en Londres. Cuando se fue a Suiza a pasar el verano, cerró la casa, pero llegó un ladrón y rompiendo una ventana de la parte trasera, se introdujo en ella. Luego abrió los póstigos de la fachada y salió y entró por la puerta, ante las propias narices de la policía. Después puso en subasta la casa y lo anunció colgando un enorme cartel, y llegado el día liquidó todos los bienes del verdadero propietario con ayuda de un conocido subastador. Más tarde vendió el edificio a un constructor, acordando con él que lo derribaría y dejaría libre el solar al cabo de cierto tiempo. La policía y demás autoridades le ayudaron cuanto pudieron, y cuando el propietario regresó de sus vacaciones en Suiza, se encontró tan solo con un boquete en el lugar que había ocupado la casa. Todo esto se hizo en regle. Nosotros haremos también nuestro trabajo en regle. No iremos demasiado temprano para que la policía, que a esas horas tiene poco en qué pensar, no se extrañe. Iremos después de las 10, cuando haya mucha gente en la calle y podamos hacer las cosas como si fuésemos efectivamente los dueños de la casa. Tuve que reconocer que tenía razón, e incluso la expresión terriblemente desesperada del rostro de Mina se relajó un poco. Aquel sensato consejo alimentaba nuestras esperanzas. Una vez dentro de la casa, prosiguió Van Helsing, tal vez encontremos más pistas. De todos modos, alguno de nosotros puede quedarse allí, mientras los demás localizan los otros sitios en donde se ocultan los restantes cajones de tierra, Bermondsey y Mill End. Yo puedo ser más útil aquí, dijo Lord Godalming, levantándose. Telegrafiaré a mi gente para que prepare caballos y carruajes y los tenga dispuestos en los lugares más convenientes. Escucha, viejo amigo, dijo Morris, me parece una idea excelente tenerlo todo preparado por si necesitamos ir a caballo, pero ¿no crees que uno de tus elegantes carruajes, con sus adornos heráldicos, llamaría demasiado la atención por los caminos apartados de Walworth o Mile End? Me parece que sería mejor alquilar coches cuando vayamos al sur o al este, e incluso que deberíamos dejarlos un poco antes de llegar a los vecindarios a donde vayamos. El amigo Quincy lleva razón, dijo el profesor. Su cabeza está, como suele decirse, en todo. Lo que vamos a hacer es delicado y por tanto es preferible que nadie nos vea, si ello es posible.
Mina se iba interesando cada vez más por todo, y yo me alegré al comprobar que la urgencia del asunto le ayudaba a olvidar momentáneamente la terrible experiencia de la noche pasada. Estaba muy pálida, casi cadavérica, y tan delgada que los labios estaban contraídos, por lo que sus dientes resaltaban todavía más. No le mencioné este último detalle, para no ocasionarle un dolor innecesario, pero se me heló la sangre en las venas al pensar en lo que le había ocurrido a la pobre Lucy cuando el conde le chupó la sangre. Hasta ahora no había señales de que se le hubiesen afilado los dientes, pero había pasado poco tiempo todavía y aún podía esperarse lo peor. Cuando la discusión llegó al punto en que debíamos establecer un orden de preferencias en nuestros planes, así como la distribución de nuestras fuerzas, surgieron nuevos motivos de duda. Finalmente se acordó que antes de partir hacia Piccadilly debíamos destruir la madriguera más próxima del conde. En caso de que lo descubriera demasiado pronto, todavía le llevaríamos ventaja en nuestra labor destructiva, y su presencia bajo una forma puramente material y en sus horas más bajas podría suministrarnos nuevas pistas. En cuanto a la distribución de fuerzas, el profesor propuso que, después de nuestra visita a Carfax, entraríamos todos en la casa de Piccadilly y que los dos médicos y yo nos quedaríamos allí, mientras Lord Godalming y Quincy localizaban las madrigueras de Walworth y Mile End y las destruían. Era posible, aunque poco probable, alegó el profesor, que el conde apareciera en Piccadilly a lo largo del día, y en ese caso podríamos hacerle frente inmediatamente. De todas formas, deberíamos perseguirle todos juntos. En lo que a mí concernía, me opuse enérgicamente a este plan, alegando que tenía la intención de quedarme con Mina para protegerla. Estaba decidido a ello, pero Mina no hizo caso de mi objeción. Dijo que quizás surgiera alguna cuestión legal en la que yo pudiera serles útil, que era posible que entre los documentos del conde apareciera alguna pista que sólo yo podía descifrar dada mi experiencia en Transilvania, y que en cualquier caso íbamos a necesitar todas las fuerzas que lográramos reunir para hacer frente a los extraordinarios poderes del conde. Tuve que ceder, ya que la resolución de Mina era firme. Decía que su última esperanza era que actuásemos todos juntos. Por lo que a mí se refiere, dijo ella, no tengo miedo. Las cosas no pueden ir peor de lo que han ido, y, suceda lo que suceda, aportará de alguna manera algo de esperanza o consuelo. Vete, esposo mío, Dios podrá protegerme, si ese es su deseo, tanto si estoy sola como si me acompaña alguno de los presentes. Entonces grité yo, levantándome de un salto, en el nombre de Dios, vámonos enseguida, pues estamos perdiendo tiempo. El conde podría presentarse en Piccadilly antes de lo que imaginamos. No lo creo, dijo Van Helsing levantando una mano. ¿Pero por qué?, pregunté. Olvida usted, dijo sonriente, que anoche se dio un atracón y hoy dormirá hasta tarde. Olvidarlo, nunca lo olvidaré, no puedo olvidarlo. ¿Acaso cualquiera de nosotros podrá olvidar alguna vez aquella terrible escena? Mina se esforzó por no perder la serenidad, pero el dolor pudo más y, tapándose el rostro con las manos, se estremeció y gimió. Van Helsing no había pretendido recordarle su espantosa experiencia. El esfuerzo intelectual que tuvo que realizar durante su razonamiento simplemente le había hecho olvidar la presencia de ella y el papel que había desempeñado en aquel asunto.
Al darse cuenta de lo que había dicho, le horrorizó su desconsideración y trató de consolarla. «Ay, Madame Mina», dijo, «mi apreciada Madame Mina, cuánto lamento que, entre todos los que la reverencian, haya tenido que ser precisamente yo el que dijera algo tan poco conveniente. Esta estúpida boca mía y esta estúpida cabeza no son dignas de algo así. Pero usted lo olvidará, ¿no es cierto?». Mientras hablaba se inclinó hacia ella. Mina le cogió una mano y mirándole con lágrimas en los ojos, dijo con voz ronca: «No, no lo olvidaré. Está bien que lo recuerde, y al hacerlo recordaré también lo bondadoso que ha sido usted conmigo, ya que siempre asociaré ambos recuerdos. Ahora deben marcharse lo antes posible. El desayuno está listo. Todos debemos comer si queremos estar fuertes». Tuvimos un desayuno bastante extraño. Tratamos de mostrarnos alegres y de animarnos mutuamente, siendo Mina la más alegre y animada de todos nosotros. Cuando terminamos, Van Helsing se levantó y dijo: «Ahora, mis queridos amigos, debemos acometer nuestra terrible empresa. ¿Estamos todos armados como lo estábamos aquella noche en que visitamos por vez primera la madriguera de nuestro enemigo? ¿Estamos armados contra cualquier tipo de ataque, tanto espiritual como físico?». Todos asentimos. «De acuerdo, entonces, y en cualquier caso, usted, Madame Mina, estará completamente a salvo aquí hasta la puesta del sol, y para entonces ya habremos regresado. Sí, es que regresamos. Pero antes de que nos vayamos, permítame que compruebe que está protegida contra cualquier ataque personal. Después de que usted bajara, he estado preparando su habitación con todas esas cosas que usted ya conoce, para que él no pueda entrar. Ahora déjeme que la proteja a usted misma. Tocaré su frente con este trozo de hostia consagrada, en el nombre del Padre, del Hijo y...». Oímos un grito espantoso que casi nos heló el corazón. La hostia había cauterizado la frente de Mina. Había quemado su carne como si fuera un trozo de metal al rojo vivo. Tan pronto como sintió el dolor, la mente de mi pobre amada comprendió inmediatamente lo que aquello significaba, y ambas cosas la abrumaron de tal forma que fue su naturaleza sobreexcitada quien puso voz a aquel grito horrible. Pero inmediatamente recuperó el habla. Todavía no había dejado de resonar en el aire el eco del grito cuando se produjo la reacción. Cayó de rodillas en el suelo, angustiada y humillada, y cubriéndose el rostro con el cabello, como los leprosos de antaño se cubrían con su manto, se puso a gemir: «Impura, impura, incluso el Todopoderoso rehúye mi carne contaminada. Tendré que llevar en la frente este estigma de mi vergüenza hasta el día del juicio final». Todos enmudecieron, y yo me arrodillé a su lado, sumido en la desesperación, la impotencia y el dolor, y rodeándola con mis brazos, la estreché con fuerza contra mi pecho. Durante algunos minutos nuestros afligidos corazones latieron al unísono, mientras nuestros amigos apartaban la mirada y lloraban en silencio. Entonces se volvió Van Helsing y me dijo en un tono tan solemne que no pude evitar la sensación de que estaba en cierta manera inspirado y que no hablaba por sí mismo: «Puede que tenga que llevar esa marca hasta que Dios lo considere conveniente, como sin duda ocurrirá el día del juicio final, en que enderezará todos los males de la tierra y de las criaturas que en ella puso. Ay, mi apreciada Madame Mina, ojalá pudiéramos estar allí los que tanto la queremos,
para ver cómo desaparece esa cicatriz roja, señal de que Dios sabe lo que ha ocurrido, dejando su frente tan pura como su corazón. Pues tan cierto como que estamos vivos, esa cicatriz desaparecerá cuando Dios juzgue oportuno librarnos de la pesada carga que soportamos. Hasta entonces cargaremos con nuestra cruz, como hiciera su Hijo conforme a su voluntad. Es posible que hayamos sido elegidos como instrumentos de su voluntad y que ascendamos hasta Él como aquel otro ascendió entre latigazos y vergüenza, con lágrimas y con sangre, entre dudas y temores, y todo lo que distingue a Dios del hombre. Había esperanza y consuelo en sus palabras, y un llamamiento a la resignación. Así nos pareció a Mina y a mí, y simultáneamente cogimos cada uno de una mano al anciano profesor. Nos inclinamos y se las besamos. A continuación nos arrodillamos todos juntos sin decir palabra y cogidos de la mano juramos ser leales los unos con los otros. Los hombres nos comprometimos a alzar el velo de dolor que cubre el rostro de aquella a quien todos amamos, cada uno a su manera, y pedimos ayuda y consejo ante la terrible tarea que nos aguarda. Ya era hora de emprender la marcha, así que me despedí de Mina. Ninguno de nosotros olvidará esa despedida mientras viva, y nos pusimos en camino. He decidido una cosa. Si averiguamos que Mina acabará por convertirse en vampiro, no entrará sola en ese mundo desconocido y terrible. Supongo que fue así como en épocas pasadas de un vampiro surgieron otros muchos. Al igual que sus repugnantes cuerpos solo podían descansar en tierra consagrada, se sirvieron del amor más sagrado para reclutar sus espantosas huestes. Entramos en Carfax sin dificultad y encontramos todo exactamente igual que la primera vez. Era difícil de creer que en medio de aquel ambiente tan prosaico, de abandono, polvo y deterioro, hubiera motivos para el temor que ya conocíamos. Si no hubiésemos estado completamente decididos y no hubieran existido esos recuerdos terribles para espolearnos, difícilmente habríamos sido capaces de seguir adelante con nuestra empresa. No encontramos documentos ni señal alguna que indicara que la casa estaba siendo utilizada. Los enormes cajones seguían en la vieja capilla, tal como los habíamos visto la última vez. Nos detuvimos frente a ellos y mientras los contemplábamos, el doctor Van Helsing nos dijo solemnemente: «Amigos míos, aquí tenemos que cumplir nuestro primer deber. Debemos esterilizar esta tierra, tan santificada por recuerdos sagrados que el conde ha traído de su lejano país para tan funesto uso. Ha elegido esta tierra porque había sido sagrada. Por eso nosotros le venceremos con sus mismas armas, ya que la santificaremos todavía más. Fue consagrada para uso del hombre, pero ahora la consagraremos a Dios». Mientras hablaba, sacó de su maletín un destornillador y una llave inglesa, y no tardó en abrir la tapa de uno de los cajones. La tierra olía a humedad y a cerrado, pero apenas le dimos importancia, ya que nuestra atención se centró en el profesor. Sacó de su estuche un trozo de hostia consagrada y lo depositó sobre la tierra reverentemente. Luego cerró la tapa y la atornilló a fondo, ayudado por todos nosotros. Repetimos la operación con los demás cajones, uno tras otro, dejándolos aparentemente como los habíamos encontrado, aunque ahora en cada uno de ellos había un trozo de hostia. Cuando salimos, cerramos la puerta a nuestras espaldas. «Ya hemos hecho bastante por hoy», dijo el profesor solemnemente.
Si logramos tener el mismo éxito con los restantes cajones, esta tarde, cuando se ponga el sol, relucirá en la frente de Madame Mina, de nuevo tan blanca como el marfil y sin mácula. Al atravesar el césped camino de la estación para coger el tren, pasamos por delante del manicomio. Miré con impaciencia y vi a Mina en la ventana de mi habitación. Agité la mano y asentí con la cabeza para darle a entender que habíamos llevado a cabo con éxito nuestra misión. Ella asintió también con la cabeza para indicarme que había comprendido. Lo último que vi fue que agitaba su mano en señal de despedida. Continuamos hasta la estación con el corazón oprimido y llegamos al andén justo a tiempo de coger el tren, que ya estaba echando vapor. He escrito esto en el tren. Piccadilly, a las 12:30. Poco antes de llegar a Fenchurch Street, Lord Godalming me dijo: Quincy y yo iremos a buscar a un cerrajero. Será mejor que usted no venga con nosotros, por si surgiera alguna dificultad, pues, dadas las circunstancias, puede que nos veamos obligados a allanar una casa vacía, y como usted es abogado, la Incorporated Law Society podría decirle que usted tendría que saber mejor que nadie que tal cosa no debe hacerse. Puse objeciones a que no me permitiesen compartir ningún peligro, ni siquiera el del oprobio, pero él prosiguió: además, llamaremos menos la atención si no somos demasiados. Mi título me vendrá muy bien ante el cerrajero y ante cualquier policía que pueda aparecer. Será mejor que usted se vaya con Jack y con el profesor y esperen en algún lugar de Green Park, desde donde puedan ver la casa. Y cuando abramos la puerta y el cerrajero se haya ido, podrán unirse a nosotros. Estaremos atentos y les dejaremos pasar. Excelente idea, dijo Van Helsing. No dijimos nada más. Godalming y Morris se fueron deprisa en un coche de alquiler y nosotros los seguimos en otro. En la esquina de Arlington Street descendió nuestro grupo y continuó a pie por Green Park. El corazón me empezó a latir más deprisa cuando vi la casa en la que tantas esperanzas teníamos puestas, destacando por su aspecto siniestro y su estado de abandono entre sus vecinas más alegres y elegantes. Nos sentamos en un banco desde donde veíamos muy bien la casa y empezamos a fumar para llamar lo menos posible la atención. Mientras esperábamos la llegada de los otros, nos parecía que los minutos pasaban con exasperante lentitud. Por fin vimos acercarse un carruaje de 4 ruedas. Lord Godalming y Morris salieron sin prisa de su interior y un obrero rechoncho saltó del pescante con su cesta de junco para las herramientas. Morris pagó al cochero y éste, después de tocarse el ala del sombrero, se marchó, mientras los otros dos subían la escalinata y Lord Godalming le indicaba al cerrajero lo que quería que hiciese. El hombre se quitó la chaqueta sin prisas y la colgó de uno de los barrotes del pasamanos, mientras le decía algo a un policía que en aquel momento pasaba por allí. El policía se mostró conforme y el cerrajero se arrodilló y colocó a su lado la bolsa de las herramientas. Después de rebuscar en su interior, seleccionó unas cuantas y metódicamente las depositó en el suelo a su lado. Luego se levantó, miró por el ojo de la cerradura, sopló en su interior y volviéndose hacia sus clientes les hizo alguna observación. Lord Godalming sonrió y el hombre cogió del suelo un manojo de llaves de considerable tamaño.
eligió una llave y la probó en la cerradura, un poco a tientas. Después de hurgar un poco con ella, probó con otra, y luego con una tercera. De repente la puerta se abrió, después de empujarla ligeramente, y entraron los tres en el vestíbulo. Nos sentamos en silencio, mi cigarro se consumía rápidamente, mientras que el de Van Helsing se había apagado del todo. Mientras esperábamos pacientemente, vimos salir al cerrajero y recoger su bolsa. Luego dejó la puerta entreabierta, sujetándola con las rodillas, mientras probaba una llave en la cerradura. Finalmente se la entregó a Lord Godalming, quien sacó su monedero y le dio unas monedas. El hombre se tocó el ala del sombrero, cogió su bolsa y, poniéndose la chaqueta, se marchó. Ni un alma prestó la más mínima atención a toda la operación. Cuando el hombre se perdió de vista, cruzamos la calle los tres y llamamos a la puerta. Nos abrió inmediatamente Quincy Morris, mientras a su lado Lord Godalming encendía un cigarro. «La casa huele horriblemente», dijo este último según entrábamos. Efectivamente, olía muy mal, como en la vieja capilla de Carfax, y por nuestra experiencia anterior nos pareció evidente que el conde había utilizado aquel lugar con bastante frecuencia. Nos pusimos en marcha para explorar la casa, manteniéndonos siempre juntos en previsión de un ataque, ya que sabíamos que nos enfrentábamos a un enemigo fuerte y astuto, y todavía ignorábamos si el conde se encontraba en la casa. En el comedor, que estaba situado en la parte de atrás del vestíbulo, encontramos 8 cajones de tierra. Solo 8 cajones de los 9 que buscábamos. Nuestra misión no había terminado todavía, y no terminaría hasta que encontrásemos el cajón que faltaba. Primero abrimos los póstigos de la ventana que daba a un estrecho patio enlosado, al fondo del cual había una cuadra con tejado a 2 aguas, que parecía la fachada de una casa en miniatura, aunque sin ventanas, por lo que no había que temer que nos vieran. Examinamos los cajones sin más pérdida de tiempo. Los abrimos uno a uno con las herramientas que habíamos llevado y les dimos el mismo tratamiento que a los de la vieja capilla. Era evidente que el conde no estaba en la casa en aquellos momentos, de modo que seguimos buscando sus efectos personales. Después de echar una rápida ojeada al resto de las habitaciones, desde el sótano al desván, llegamos a la conclusión de que todas las pertenencias del conde se encontraban en el comedor, de modo que procedimos a examinarlas minuciosamente. Estaban sobre la gran mesa del comedor en una especie de estudiado desorden. Encontramos en un gran montón las escrituras de propiedad de las casas de Piccadilly, Mile End y Bermondsey, papel de cartas, sobres, plumas y tinta. Todo estaba cubierto con papel de envolver para protegerlo del polvo. También había un cepillo para la ropa, un peine, un cepillo para el pelo, una jarra y una palangana que contenía agua sucia y enrojecida, como si estuviera mezclada con sangre. Por último, había un montoncito de llaves de todas clases y tamaños, que probablemente pertenecían a las demás casas. Después de examinar este último hallazgo, Lord Godalming y Quincy Morris anotaron cuidadosamente las direcciones de las casas al este y al sur de Londres, cogieron el manojo de llaves y partieron hacia dichos lugares para destruir los cajones. Los demás nos quedamos aquí, esperando con toda la paciencia que nos es posible su regreso, o la llegada del conde.